Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestras Voces. Mi nombre es Liliana García y esto es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En este espacio es para informar y aprender de los diversos temas que aborda la cultura, la educación y la innovación digital. En esta ocasión nos encontramos en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México para hablar sobre esta parte de qué es la innovación digital. ¿Qué es? ¿Hacia dónde van los pueblos originarios? Y para ello tenemos a unos invitados súper especiales, Miriam Millán, internacionalista, editora y gestora cultural, entusiasta de la política del placer. Actualmente coordina el área editorial del CCD y también contamos con la participación de Atepehuá Espinosa Magaña, autor de 3 libros de narrativa, uno de poesía y uno de ensayos, en colaboración con Cici Rodríguez, en donde escribe sobre música en la revista también de La Tempestad. Actualmente trabaja para el Centro de Cultura Digital y en este episodio tampoco podría estar completo si no estuviera Yotzin Viacobo. Ella estudió literatura intercultural en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, en el área de artes verbales. Actualmente coordina el Laboratorio de Lenguas Originarias y Tecnologías en el laboratorio, Digitalizer, en común, ahorita nos dirás bien, y coordina el MPADI, no sé si está bien pronunciado, y es un centro de documentación. Pues bienvenidos y gracias por recibirnos aquí en su casa. Y bueno, pues, ¿qué nos dice? No, pues más bien muchas gracias por visitarnos. Ya desde la vez pasada que vinieron aquí a hacer una presentación de los proyectos del laboratorio, pues de materiales no digitales, juegos y libros, esta pieza inmersiva que trajeron, pues también teníamos muchas ganas de que vinieran también a conversar acá. Entonces creo que pues va a haber mucho de qué hablar ahorita. Ok, bienvenidas y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Qué chido que fuimos ya a conversar, porque había intercambios, ¿no? Pero no tanto desde el diálogo, entonces sí me da mucho emoción. Sí, desde la vez pasada nos quedamos con ganas de platicar con ustedes. Pues ya estamos aquí para comentar, para platicar, para saber más de justamente lo que se hace aquí, lo que piensan acerca de toda esta cosa de la innovación digital. Y bueno, para nosotros es muy importante evidentemente ir hacia esas lenguas originarias que cada vez van cobrando mayor revitalización desde mi forma de ver y cada vez más gente está interesada en hacer proyectos de innovación digital hacia la revitalización de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo las tecnologías emergentes, no sé, ahora hablamos y está en boga el tema de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual y todo esto, ¿cómo puede contribuir para justamente esta preservación, enseñanza, revitalización, que no solo es la lengua, porque la lengua es parte de la cultura o es la cultura, sin lengua no hay cultura? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere iniciar? No, ustedes échenle. Adelante. Bueno, creo que mi posicionamiento ante esos temas es que realmente hay que abordarlo con mucho cuidado, ¿no? Esa es mi perspectiva. Y es una perspectiva que nace a partir de diversas conversaciones que he tenido con diversas personas de distintas generaciones, y esas personas pertenecen a pueblos o comunidades originarias. Y hay que tener cuidado porque en realidad es muy complejo llegar a un consenso de cómo estas tecnologías emergentes pueden servir o pueden perjudicar a la lengua y el impacto que eso pueda tener. Creo que pues sí, ¿no? Como buen grupo lingüístico, que es una comunidad, pues hay distintas posiciones, ¿no? Hay personas de la comunidad que están muy a favor, hay personas que están muy en contra. Entonces creo que con eso yo comenzaría esta respuesta, ¿no? Es bastante complejo y pues yo creo que
Sí, que no hay que tomar a la ligera estas discusiones, ¿no? Aunque tú pertenezcas a una comunidad, creo que sí debería, y tú estás a favor de la IA, por ejemplo, valdría la pena escuchar al menos a la comunidad con la que compartes tu variante lingüística para un poco ver el objetivo. ¿Qué pretendes tú hacer con eso? Sí, pues yo creo que, bueno, siguiendo un poquito la idea de Yotsin, pues sí, justamente yo creo que sobre todo va a depender de la herramienta y del uso que se le piense dar la comunidad, porque que eso al final pues va a depender de los diálogos que tengan al interior, ¿no? Cada comunidad, porque pues sí, definitivamente, digo, aquí en el Centro de Cultura Digital tratamos de ser, muy cautos, ¿no? Frente al tecnooptimismo, aunque parecería que nosotros fuéramos como las personas que nos vamos a encargar de divulgar, ¿no? Siempre la adopción de estas tecnologías, pues también en gran parte estamos tratando siempre de reflexionar de qué manera se puede hacer mejor que tenga un sentido social estas herramientas y además pues como con un sentido crítico, ¿no? Entonces pues sí creo que en gran parte va a depender pues de que pues de cuáles son esas herramientas, que yo creo que por ejemplo en el caso de la inteligencia artificial hasta ahora ha sido como pues bueno, por lo menos las herramientas más usadas, ¿no? De lo que conocemos como generación de texto, video, todo esto, han tenido como en general una vocación que tiene que ver mucho más con los intereses de las empresas que los fabrican que de quienes están adoptando las herramientas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, pues como dice Yotsin, pues sí hay que, pues tener como mucho, la disposición de acercarnos con los oídos los más abiertos posibles, ¿no? A los diálogos que se estén dando dentro de cada comunidad y ver de qué manera se pueden hacer esos puentes, ¿no? Gracias. Sí, pues, o sea, un chascarrillo. Me acordé que cuando nos graduamos de la carrera, como que nuestra respuesta como de, es muy complejo, pero es que la verdad sí es muy complejo, ¿no? Pasa que también con la cuestión de la innovación digital y desde el tecnooptimismo se borra mucho lo que hay detrás de la producción para la existencia de determinadas tecnologías, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial pues ha sido como muy sonado la cuestión de cómo afecta a determinados territorios y determinados cuerpos tanta producción y almacenamiento de datos. Justo yo... Bueno, con Yotsin fuimos a la Feria de Activismo Digital en Lenguas Originarias y se abordó el tema de inteligencia artificial y fue muy, bueno, como justo respetando lo que se habló, pero fue muy contrastante el posicionamiento desde el activismo digital fuera de los territorios, o sea, por ejemplo, como el software libre, como la cultura libre, con perspectivas parecidas a Wikipedia, a las personas que realmente están pues habitando en los territorios, ¿no? Y quienes están corporalizando las afectaciones que hay con las producciones tecnológicas hegemónicas. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado como con eso, ¿no? Porque se nos ha vendido que innovación digital es igual a así, apropiarnos la tecnología y hacerlo chido, pero en realidad pues hay que ver si esos cimientos ontológicos de la tecnología, o sea, como las cuestiones de cómo se crearon, para qué, para quiénes, desde dónde, siguen en realidad las necesidades de las comunidades. Entonces, pues por ahí va que la apropiación de las tecnologías sí es muy compleja, ¿no? Sí, es muy compleja y evidentemente, bueno, no sé si se abordaron más. Qué interesante, no estuve enterada, pero me hubiera gustado estar. Bueno, yo que he trabajado en comunidades justamente y que desde hace años, revisando por ahí mi examen justamente doctoral, hace ya muchos años, decían, ¿por qué no compartes, no? Esta parte. Yo ahora hablaba en ese momento de la brecha digital. Y esta brecha digital que hace justamente que se piense en un antes y un después, en este desfase tecnológico, de lo que la gente, para mí la brecha digital no es la apropiación del aparato, hablando de un dispositivo móvil, seguramente porque nosotros lo hemos hecho desde el Laboratorio de Cultura, por ejemplo nuestro proyecto nicho es la inmersión justamente de realidad virtual. ¿Por qué? Porque para poder llevar esto a una comunidad, sí lo tenemos como repositorio, pero ¿cómo poder hacer masivo en esta comunidad? Aunque para ellos les es fácil decir, pero conserva las palabras.
Pero me pongo a pensar en esta innovación en donde, bueno, pues teníamos un vinilo, después tuvimos un CD, después un USB y hoy tenemos streaming en audio. ¿Hacia dónde va esa realidad virtual? O sea, ahora se tiene, pero no sabemos esta parte compleja de cuánto va a durar ese repositorio. Y lo mismo, porque lo hacemos con realidad aumentada, o los mismos documentales, ¿no? Ayer revisaba un documental de la danza de los negritos porque quería saber y estudiar a fondo qué era la danza de los negritos en la que yo estuve, pero nadie te explica, ¿no? Y entonces encontré un documental de Lina de hace más de 35 años en donde apenas si se escucha. Y yo digo, bueno, ¿hacia dónde van las innovaciones? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere la comunidad? Porque cuando justo uno va a comunidad, la gente dice, yo quiero que uses esa tecnología para preservar mi lengua. Y de repente aquí hacemos como estos discursos filosóficos en donde, ¿y por qué te vamos a ayudar? ¿Qué hay? Si vamos a una escuela, yo trabajo con escuelas en donde evidentemente los maestros hacen partícipes a los niños, a los padres, y uno tiene que estar con ellos mostrando que hacia dónde va justamente lo que queremos hacer, pues se convierte ya en un trabajo comunitario, en donde ellos están ciertos. Pero a mí la inteligencia artificial me parece otra cosa que no necesariamente va hacia estos espacios en donde todo el mundo tenemos cabida. Simplemente en la Ciudad de México, no sé si todos nos estamos acostumbrando sin hacer una reflexión de lo que es la inteligencia artificial y mucho menos hacia los pueblos. De la inteligencia artificial tú pones una palabra en alguna lengua y difícilmente te va a decir qué es. Sin embargo, hablamos a lo mejor justo de esta parte de hasta dónde deberían los pueblos como proporcionar información hacia estas tecnologías. A mí me parece que la plataforma Duolingo en su inicio fue lo que hizo y posteriormente empezó a cobrar por todo lo que como comunidad daban, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿hasta dónde la tecnología eso, no? ¿Hasta dónde la autonomía de sus propios proyectos, no? Por ejemplo, siempre he dicho que los mixtecos, sin decir más, son excelentes, extraordinarios ingenieros. Ellos deberían estar haciendo, pero sí, van a la vanguardia, han hecho aplicaciones y han hecho cosas muy, muy interesantes a nivel nacional y me parece que hacia ahí va esta posición. Pero dentro de su experiencia, ¿qué opinan justamente de esta parte de la brecha digital y lo que hoy está ocurriendo? Porque sí me parece que un tema aparte es la inteligencia artificial, ¿no? Que ni siquiera nosotros la podemos comprender del todo, ¿no? O sea, vamos actuando intuitivamente, pero no sabemos hasta dónde y cuáles son los alcances. Claro que el machine learning es abrumador, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, y ojalá fuera para algo, no lo sé, positivo. Digo, en algún momento todos vamos a tener que entrar, porque así es. Cuando se hablaba de dispositivos móviles, decían, no, yo no, pero tú por qué tienes. Y ahora, o sea, la última encuesta del INEGI, pues marca que prácticamente todo el territorio, por lo menos hay un dispositivo celular en casa, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esta digitalización y hasta dónde justamente esta parte de las lenguas en la digitalización y en toda esta tecnología? No sé si tengo una respuesta precisamente clara al respecto. Creo que en general he visto que diversos grupos de la sociedad no terminamos de entender bien las implicaciones de la IA, por eso hay tantas charlas y mesas y foros acerca de la IA, ¿no? Porque tenemos muchas dudas, ¿no? Entonces, parto de ahí, yo me encuentro dentro de esas personas que dudan y se preguntan muchas cosas, haciendo un matiz acerca de algo que comentabas. Yo no creo que la incorporación, por así llamarle, de las lenguas originarias a este tipo de tecnologías llamadas emergentes vaya de la mano con la revitalización, ¿no? Justo me gusta mucho
algo que Tajeu Díaz Robles en una conversación que tuve con ella hace tiempo menciona, ¿no? Ella dice que pues a lo mejor en términos de representatividad, sí, pero para que una lengua se revitalice, son sus hablantes quienes tienen que estar bien, ¿no? Cubiertos de sus derechos básicos humanos, ¿no? Y creo que la IA pues dista mucho como de eso. Una vez dicho eso, pues también por otro lado, claro, ¿no? La IA, por lo que sé hoy, pues justo es coordinado pues por corporaciones que justo, ¿no? También parte de esas dudas es que no sabemos qué van a hacer con esos datos. Creo que hay un tema de justo de una propiedad colectiva de saberes que en general puedo decir que comparten las comunidades, los pueblos originarios. Y creo que sí hay como un tema donde ambos paradigmas no se entienden, ¿no? O sea, no va como de derechos de autor, va de derechos colectivos, que son dos lógicas completamente distintas. Entonces, esa extractivización de datos para mí es un poco preocupante, ¿no? También porque no la termino de entender bien. Y pues por último, siempre está padre traer a la mesa eso, ¿no? El cuestionamiento acerca de ahorita decías, los mixtecos son grandes ingenieros, sí, como un buen de pueblos, y justo, pues no sé, no hay tecnologías ancestrales que siguen perviviendo, ¿no? Por ejemplo, las chinampas, que es un sistema de agricultura maravilloso, ¿no? Entonces, pues lo dejaría ahí. Pues quizá como hilando esta última idea, pienso que también la cuestión de innovación digital y como desde el progresismo tecnológico, o sea, como de los discursos hegemónicos, como idealizan el labor ingenieril, ¿no? Por ejemplo, cuando pues en realidad el origen de ese campo de saber también viene como de instrumentalizar la ciencia para ciertos puntos. No estoy diciendo que los ingenieros, porque o sea, que justo es muy complejo, sino conocer el origen de los saberes que se están idealizando, ¿no? Y que también, así como hay muchas personas del pueblo mixteco, ingenieras que son muy brillantes, pues también hay muchas sabedoras portadoras, ¿no? O personas que siguen como con el soporte oral, también transmitiendo sus conocimientos. Y eso, y sobre la brecha digital, pienso que como todo es una escala de grises muy cañona, porque por un lado pienso que hay un discurso igual como desde las corporaciones en el que dicen, no, es que el acceso a las tecnologías hay que llevarlo a todos lados, no sé qué, como si fuera tener tecnologías, es decir, igual a desarrollo, cuando pues, justo no es un discurso muy desarrollista. Y por otro lado, también hace poco en un texto que se publicó en la revista 404 de Sandía Digital, ellas son una colectiva de comunicación comunitaria para defensores del territorio, ¿no? Y lo que defendían es que pues la brecha digital dista de solo ser un asunto técnico, sino que también como hay una cuestión discursiva y simbólica, ¿no? Como justo la representatividad que hay a partir de la existencia de ciertas lenguas, en este caso dentro de las tecnologías, pero también los discursos que hay detrás de esas lenguas, ¿no? O sea, como que no es inherentemente la lengua está en la tecnología, está chido, sino justo que tenga cabida en que la lengua esté viva, en que se hable, en que se aborde, en que las comunidades, no sé cómo decir, o sea, que la existencia de las lenguas dentro de las tecnologías emergentes no sea el fin, sino un medio para que la lengua siga estando viva dentro de las comunidades. Eso quiero decir. Claro, y esto me lleva a una reflexión. Ahorita sí. Continuamos. Por ejemplo, por ahí dicen
lo decía el exdirector del PUIC, para que una lengua siga viva, no es tomar un curso o no es que haya una escuela intercultural, sino que se hable en el mercado, en la tienda y cuando sale. El problema global, me parece que veo, es que esto no ocurre, ¿no? La gente va, o las propias personas de las comunidades van a una escuela intercultural, que eso podemos tomar en cuenta como esta parte de la educación y lo que significa. Porque entonces hablaríamos de otro tema potente que sería la parte de los saberes, la parte del conocimiento, o sea, estas estructuras. Pero yo tuve la oportunidad de estar ahora en el mes de marzo en un lugar que se llama Vejones, en Oaxaca, en la sierra, en la Sierra Juárez, en donde pues muy cercano de ahí es Jaime Martínez Luna, defensor incansable de todos los proyectos. Y cuando llegamos como grupo a Vejones, empiezo a preguntar, oye, ese traje es de aquí, porque estaban haciendo una danza. No, pero es que las mujeres ya no quieren vestir el traje de aquí. Entonces, ven cuál les gusta de la Guelaguetza del año en curso, bueno, es en este caso del año pasado, y compren el traje porque ellas ya no quieren. Oye, no veo que se trencen el cabello, yo iba de trenzas. No, aquí las niñas ya no se trenzan el cabello, eso ya no les gusta. Ok, hubo, después tuvimos a bien presentar los proyectos y después de eso una comida con todo lo que tenía que ver con el maíz y lo que ellos hacían, ¿no? Con el maíz, tortillas, ¿cómo se llaman estos? Son como tostadas, pero no se dice tostadas, el pozole que lo hacen con garbanzos, o sea, cosas completamente diferentes. Bueno, pues estábamos los invitados, ¿no? Pero los niños jamás se acercaron. Y entonces platicaba justo con los maestros, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta desbandada? Porque aparte la presentación fue de niños de preescolar hasta bachillerato, en donde compartían esta parte, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando con la cultura? O sea, nunca lo pensaría de la Sierra Juárez, además porque de veras que fue una odisea llegar a ese lugar, ¿no? O sea, fue muy complejo, fueron muchas horas. Y que ya estén en este proceso, ¿qué está pasando? Y entonces, no sé si el que nosotros podamos ver estas historias desde, o yo cómodamente, desde el Laboratorio de Cultura y Educación, con la gente que llega a estudiar ahí pedagogía intercultural, que es hacia donde está el posgrado en la parte de pedagogía y que conviven con nosotros, sea suficiente o en realidad tengamos que ir a pie a hacer investigación. Porque creo que si no lo hacemos de esa manera, nunca nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando realmente. Yo, de verdad que para mí fue una experiencia que no la había vivido. Llevo muchos años, más de 15 años recorriendo el país en pueblos originarios y nunca me había tocado esta situación. Y entonces me pregunto, ¿qué pasa con la tecnología? Porque entonces veo este abrazo brutal hacia lo que está ocurriendo, independientemente, porque además tenemos que ver cuál es la consecuencia, no solamente en ese pueblo, sino, a ver, tú vas a estar hasta los 15 años y te vas a ir a trabajar a Estados Unidos. Y eso involucra una política hoy muy fuerte de migración. Pero los preparan para eso. Y entonces me vas a mandar un celular y entonces me vas a mandar y así vamos a estar comunicados. Pero ¿qué crees que está pasando y hacia dónde vamos? ¿Somos demasiado puristas desde este lado del territorio? ¿O qué pasa? Porque de verdad que yo nunca lo hubiera imaginado sabiendo quiénes están y quiénes promueven, ¿no? Estos espacios de comunidad, comunalidad, lengua, territorio, etc. Y que dentro de su propio espacio geográfico esté pasando esto. Pues creo que igual ahí hay, bueno, cada pueblo, cada comunidad, cada territorio, pues va a tener como sus propias formas como de integrar sus propias deliberaciones, ¿no? Para ver cómo integra la tecnología o una tecnología nueva o incluso si la integra, ¿no? Es que creo que a veces también existe una especie como de
de preocupación externa, pues, ¿no? Respecto a otros entornos, a otras demografías, ¿no? Y a veces creo que sé que al interior de muchos pueblos originarios tienen como, pues a veces mejores herramientas, ¿no? Críticas y sociales para lidiar con la adopción de la tecnología de la que podamos tener a veces como desde fuera, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, pues sí, en algunas comunidades que ha habido como pues también deliberaciones, o las había hace unas décadas, ¿no? Acerca de, pues de qué les iba a implicar tener teléfonos celulares, ¿no? Y después qué les iba a implicar tener teléfonos celulares inteligentes, ¿no? También. Y todo esto, pues, implicaba como un diálogo acerca pues, del pasado, de la pertenencia social, de la funcionalidad también, ¿no? Que tal vez debimos haber tenido también, ¿no? Muchas de las personas que estamos en entornos en donde se adoptaron críticamente las tecnologías, ¿no? Creo que, por ejemplo, pues pienso que ahorita que estábamos hablando, pues, ¿no? De que si viene, por ejemplo, estas formas de inteligencia generativa que van a cambiar la manera de producción cultural en muchos aspectos, y que se habla de que, bueno, pues hay que saber de qué manera las vamos a adoptar o qué hacer con ellas, ¿no? Porque es inevitable. Pues creo que no necesariamente es inevitable, ¿no? También podemos de pronto decir, no queremos participar de esto, ¿no? O sea, pienso que, por ejemplo, la irrupción de la telefonía celular, pues bueno, tenía que ver como con la solución de aspectos prácticos que después sí tuvieron como cierto sentido social, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hasta la fecha, digo, voy a hablar de algo como que de los ejemplos de los que más o menos conozco un poco más, ¿no? Pero como que en algún momento se dijo, bueno, el streaming, la escucha en línea va a ser la única manera en la que las bandas o la producción musical de ciertos entornos pues va a estar presente en la red. Y si no es ahí, pues entonces no va a estar, ¿no? Y creo que no necesariamente, ya están como dándose algunas alternativas, ¿no? Y de pronto cada vez hay más bandas que dicen, bueno, pues no quiero estar en Spotify, ¿no? Porque nada más le estoy dando mi trabajo, mis datos a una empresa que está lucrando con ellos y que en realidad no me da nada de vuelta, ¿no? Y al contrario, ¿no? Una empresa como Spotify está como generando ingresos cada vez más masivos, ¿no? Daniel Ek ya es una de las 20 personas más ricas del mundo, ¿no? Que es el CEO y fundador de Spotify. Y bueno, es una persona que también está invirtiendo cada vez más decenas de millones de dólares en el desarrollo de inteligencia artificial dedicada a productos de armamento, ¿no? Entonces creo que también, pues de pronto hay mucha gente que dice, pues no quiero ser parte de eso, ¿no? O sea, a mí aunque me digan que es inevitable, pues la verdad es que lo puedo evitar y no me pasa nada, ¿no? También no me voy a morir. Entonces, bueno, creo que a veces pues no sé, siento que también muchas veces podemos aprender como de las deliberaciones que se hacen adentro de los pueblos acerca de qué les puede implicar, ¿no? La adopción de ciertas tecnologías y saber también cómo podemos tomar una decisión desde afuera, ¿no? Y decir, bueno, pues también deberíamos tal vez hacer ese tipo de procesos, ¿no? Pues me acordé de una anécdota que recientemente nos contó un acompañante de Tequio Comunitario, que es un programa de formación para comunicadores comunitarios en redes comunitarias y radios, etcétera. Y nos contó que dentro de Villa Talía de Castro, que es como el lugar en Oaxaca en donde se hizo la primera red comunitaria del país, se hizo con la red 2G, o sea, con telefonía nomás, ¿no? Y de repente surgió la oportunidad de cambiar la red 2G a la 4G. Entonces ellos, o sea, lo que nos contaba Carlos es, si tú le preguntas a alguien de la ciudad, oye, pues ya tienes oportunidad de tener internet, ¿jalas? O pues te van a decir que sí. Pero allá como que se lo pensaron. Por las cuestiones de cómo las redes se saturan, o sea, como a nivel infraestructural, las implicaciones que tendría para que la comunidad se siguiera comunicando, pues bien, ¿no? Si tenían una emergencia y la red estaba saturada porque alguien entró a ver un video en YouTube, como que ya no iba a ser tan funcional lo que se planeó con la red comunitaria al inicio, ¿no? Eso, y también pienso que la cultura es dinámica, que todas las culturas son dinámicas, ¿no? Porque desde fuera podemos ver como de, ay, es que no es lo que esperaba en tal comunidad o ¿por qué no están organizados? No sé, un ejemplo, ¿no? Como comunitariamente, pues porque lo estamos viendo, o al menos así yo lo veo desde un privilegio. Creo que
que haya cambiado el modo de vestimenta no implica necesariamente que sea malo. Sin embargo, también pienso que hay una cuestión con las tecnologías hegemónicas de asimilación cultural, en el que, pues sí, como que se propaga un modo de vida occidental, ¿no? E incluso nosotros, bueno, a lo mejor hablando desde el contexto urbano en el que yo me desenvuelvo, incluso las modas que se ponen en redes sociales, ¿no? Como lo aesthetic o lo instagramiable, que también reproduce como ciertas violencias. Pues eso, creo que por un lado la tecnología sí es, sobre todo las hegemónicas, pues, reproducen asimilación cultural, pero por el otro, pues también la cultura es dinámica, ¿no? Y cambia. No sé, sí, yo sé que cambia. Y me sí, cuesta trabajo entender en esta defensa que ellos hacen de su cultura, el que pueda decir, bueno, ahora, digo, porque cuando tú platicas, ¿no? Yo platico con algunos personajes, tengo una anécdota en donde le dije, bueno, ¿y tú qué eres? ¿No? Y me dijo, yo soy una mujer indígena, ¿no? Y le dije, ¿quién te dijo que eras indígena? Ah, no, es que es lo que tú quieres escuchar, ¿no? Yo no quiero escuchar, yo solamente pregunté quién eras, ¿no? Entonces, creo que también hay un aplastante presión social de lo que me desenvuelvo aquí, en estos espacios en donde, bueno, yo hablo en la universidad y hago lo que creo que tú quisieras que yo hiciera, ¿no? Un poco, no sé, folclorizando toda esta parte. Y, por otro lado, lo que represento como comunidad, ¿no? Porque entonces dentro de la comunidad seguramente, o yo trabajo con muchas mujeres y ellas son líderes dentro de su comunidad. Pero esto, insisto, tengo muchos años recorriendo el país y no me había tocado esta parte, ¿no? Entonces, para mí hay un cambio estructural y entonces no estamos hablando de la misma apropiación cultural en la cual se habla en discurso o en artículos o en papers o en conferencias, ¿no? Porque, insisto, he estado con las personas más aguerridas de la Sierra Juárez y no está resultando, ¿me explico? ¿Qué pasa? Esa tecnología, evidentemente, ¿cómo la apropiamos? ¿Cómo hacemos que funcione dentro de nuestro entorno, ¿no? Hace, no sé, a lo mejor unos 16, 17 años que yo recorrí la parte triqui, al menos en San Miguel Copala, ya rentaban parte de tiempo en un satélite, ¿no? Y se repartían el tiempo comunitariamente. Y eso era no para estar en redes sociales, porque no se permitía tomar fotografías. No se permitía que la gente, porque en aquel momento no los niños tenían su dispositivo móvil, no pudieran hacer fotos, sino realmente no querían compartir absolutamente nada de la comunidad. Y para lo que se comunicaban era para la gente que se había ido a Estados Unidos, sentir esta apropiación, que funciona mucho, o no sé, en estos espacios comunitarios, no sé, yo estuve en un diplomado comunitario justamente con los purépechas, con la comuna purépecha, y era esta apropiación, ¿no? Bueno, yo vivo acá porque me tocó estar, pero en realidad sí trato de conservar la lengua y trato de hacer, pero bueno, también entiendo que, como bien señalas, es desde otros privilegios, ¿no? Otro estilo de vida. Pero bueno, hablando de esto y de la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, llegamos a esta parte de los videojuegos, ¿no? Nosotros hemos estado presentando nuestro videojuego, Quiché, y la verdad es que lo hemos presentado en otros espacios en donde la lengua es zapoteco, mixteco, en espacios aquí de la Ciudad de México, en los alrededores, en donde, bueno, pues no sé, hay gente, o los abuelos son hablantes, y los niños les interesa. Y entonces hacemos como un reactivo de qué lengua conoces, el inglés y el español, ¿no? Pero no conocen lenguas originarias, o sea, no tienen como idea de esto. Y cuando empiezan a jugar, dicen y aprenden palabras. ¿Qué pasa con este tipo de tecnología? ¿Qué pasa con esos videojuegos? ¿Sirven? Pues yo diría que mejor entendés más de cerca de estos proyectos. ¿Qué pasa? ¿Sirven? Sí, claro que sirven, ¿no? Creo que un poco bifurcando
dos especies de públicos, por así decirlo, al menos para responder. Le sirven tanto a la infancia perteneciente de esa comunidad que se abordó en la narrativa del videojuego, como también niñes pues que no pertenecen y que pues sí, justo como su mismo contexto les ha hecho pues a lo mejor no enterarse que hay otros idiomas además del español y del inglés, ¿no? Claro que sirven, claro que un poco volviendo a este tema de la representatividad, es fundamental que conozcamos la diversidad lingüística de este país, ¿no? Creo que es también fundamental que desde pues la infancia como niña sepas que al menos hay un más allá, ¿no? Y que también es una lengua que se puede estudiar, que tiene una estructura lingüística hecha y derecha, ¿no? Que no es un dialecto. Bueno, que sí hay dialectos, pero no voy a entrar en esa discusión ahora. Que es un idioma, ¿no? Entonces, en esos términos sí me parece sumamente importante. Claro que sirven. Mira. No, pues por dos, o sea. Sí, incluso, o sea, quizá hablando desde mi punto de enunciación, a mí me pasaba, por ejemplo, con la literatura, que yo no me acercaba a la literatura porque pues hablaban de contextos donde caía la nieve, ¿no? Como muy occidentalocéntricos. O donde pues sus aventurillas ocurrían en cafeterías acá como muy cañonas o no sé, o hablaban de paisajes que yo no conocía, ¿no? Que no me eran pues no sé, como cercanos. Y después conoces otro tipo de textos y dices, o sea, existimos, ¿no? Como que no sé cómo decirlo, como que la literatura no le pertenece a unos, sino pues también podemos nosotros estar como en ese tipo de representación. Eso hablando desde mi privilegio, ¿no? Desde mi punto de enunciación. Y con la lengua y otros fenómenos culturales, entre ellos los videojuegos, pues siento que quizá puede ser similar, como pues sí, o sea, también desde nuestra forma de habitar el mundo también podemos tener pues no solo acceso, sino apropiarnos como de todo eso. Bueno, pues sí, la verdad es que el videojuego es un viaje interesante, no nada más en cuanto a la lengua, sino la cosmovisión que se ve plasmada, y creo que eso podría reforzar muchas cosas dentro de las propias comunidades. En algún momento en Guatemala, cuando la primera vez llevé esta parte del videojuego, yo con los maestros de la normal, de que el Saltenango siempre era como el maya y el maya y el maya, y discutíamos mucho el Popol Vuh mexicano o el de ellos, ¿no? El guatemalteco. Y cuando platiqué con una niña y le dije, ¿te gustó el juego que fuera en maya? Y me dijo, no. Y yo, ¿no te gustó? No, a mí me gustó que hablara mi lengua, que es quiché, y entonces empiezas a entender también otro discurso que a lo mejor entre adultos se convierte en algo y con los niños es otra cosa, ¿no? La niña muy entusiasta de que su juego hubiera sido en su lengua, que era el quiché. El maya para ella no sabía qué significaba, ¿no? Entonces, siempre son cosas como muy interesantes en cuanto empiezas a pilotear justamente esta parte y estos proyectos. Y en la experiencia que ustedes tienen aquí, evidentemente, ¿cuál sería la parte en donde pudieran proponer alguna estrategia? Híjole, qué fuerte, pero sí, porque tienen la experiencia para hacerlo, en torno a justamente esta parte de cultura, de tecnología, pero esa soberanía de datos de la que siempre hablamos, que la gente realmente comparta lo que quiera, que la gente quiera, que la gente se quiera ver representada, ¿no? Entonces, me parece que la tecnología es muy potente para eso. Nosotros acabamos de tener un congreso internacional en donde vino gente NASA de Colombia, y entonces ahora vieron algunos de los proyectos que tenemos y ya organizaron para estar allá en la comunidad, tratando de hacer algo para ellos con esto, porque saben que los niños
evidentemente van a apropiarse, me explicó, de lo que ellos hacen de otra forma, hablando de un videojuego, de realidad aumentada, esto. Pero ¿cuál sería para ustedes una estrategia en base a su experiencia? Como bien dices, es fuerte. Es fuerte porque en términos institucionales, como lo es una estancia cultural, como es el Centro de Cultura Digital, que pertenece a pues una lógica gubernamental, puedo reconocer que a veces son lógicas que no siempre van sincronizadas, ¿no? En ese sentido, también puedo decir que algunos alcances son limitados por eso mismo, porque la lógica, no me puedo salir de la lógica gubernamental. Entonces, una vez dicho eso, pues un poco la estrategia, si queremos llamarla así, que al menos he llevado en la coordinación del laboratorio, pues es tal cual hablar y escuchar mucho a las personas que pertenecen a pueblos originarios. Las actividades de formación, siempre el 90% son dirigidas, facilitadas por personas de estos pueblos originarios. Creo que hay un montón de cosas que también se escapan, ¿no? En muchos sentidos es complejo contestar esto, pero eso, como estar en un diálogo constante, o sea, tal cual, yo no dejar de hablar con estas personas que me cuenten sus impresiones, escuchar y aprender, eso me permite seguir llevando como al menos en el programa en la oferta del Laboratorio de Lenguas Originarias y Tecnología, pues sí, actividades lo más coherentes que se pueden y congruentes. ¿Y en lo personal, que no sea gubernamental? Bueno, en lo personal, justo tiene otros alcances, ¿no? En eso sí, pues hay más libertades, ¿no? Y pues nada, a mí me gustaría como, pues habitar otros territorios, ¿no? Principalmente, de muchas maneras. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Ay, pues es que siento que no hay una estrategia, ¿no? Siento que son muchísimas. Este lugar es una estrategia, ¿no? Pues es un espacio que o sea, no inherentemente una estrategia, que intenta dialogar de alguna forma a través del laboratorio, por ejemplo, con las comunidades, pero justo, ¿no? Como enfrentar, no hay una sola vía, ¿no? Porque pues el tema estructural es una cosota. Entonces, por el frente de términos estatales, pues creo que muchas veces escuchar, y no solo muchas veces, también personales, en términos personales, perdón, habría que hacer eso porque creemos que, o creo que se nos enseñó desde una postura o narrativa hegemónica que nosotros podemos ayudar, ¿no? Como del modo muy altruista, como llegar a la comunidad y decir, ay, ¿en qué ayudo? Y no sé qué, como, pues no, o sea, quizá nada más escuchando primero y ya después viendo si te damos como entrada a la comunidad, pues puedas entrarle a otras cosas. Pero estando en una situación de privilegio, creo que muchas veces hay que callarnos y escuchar, ¿no? Primero. Y después, pues ya te vas acoplando a las necesidades que existan, sobre todo como desde una manera colaborativa y no paternalista, porque el Estado de por sí es paternalista y tú llegar de manera personal a una comunidad como a ejercer esa misma figura, pues, no creo que sea ideal.
Y pues eso, como todas las luchas sociales, pues son procesos de aprendizaje, ¿no? La verdad es que yo sigo aprendiendo. No lo tengo muy claro, como que lo que tengo muy claro es escuchar y dialogar y la estrategia o estrategias creo que se han ido definiendo quizá con fallos, pero pues se intenta. No, pues digo lo mismo. Creo que en general pues es eso. No creo que haya un protocolo, ¿no? Que pueda resolver ese tipo de cosas. Más bien, pues es como también siento que a veces también tiene que ver ya mucho con, bueno, obviamente con la formación, con la trayectoria de cada quien, pero pues sobre todo pues también la sensibilidad, ¿no? Y la disposición. Y bueno, pues nada, yo creo que me acuerdo mucho cuando estuvimos tratando de hacer hicimos más bien un taller de Wikipedia maya, ¿no? Que era como para ver si se podía lanzar. No sé, creo que hasta la fecha no se ha lanzado, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas, pues el fundar una Wikipedia en una lengua, pues depende de la comunidad de hablantes, ¿no? No de instituciones que lleguen a hacerla, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues eso me lo dejó claro una de las personas con las que estábamos colaborando allá, ¿no? Un maestro, un poeta que era además académico de la lengua maya, todo esto. Y que pues sí, en algún momento me estaba diciendo, bueno, el papel del Estado, de las instituciones estatales en relación con las culturas originarias y en especial con la maya, ha sido pues no venir a ver cómo apoyan, sino pues ver cómo desmantelan, ¿no? Cómo fragmentan, cómo vienen y se apropian de cosas, ¿no? Y le dije, bueno, entiendo ese punto de vista, pues yo también, pues no sé, vengo a hacer un trabajo, pues vamos a tratar de que este trabajo sea lo menos invasivo, ¿no? Que ustedes también tengan como la mayor autonomía y decisión y ya, ¿no? Y bueno, en ese caso, bueno, pues hay personas que pueden más o menos tratar como de darle un giro a ciertos programas, a ciertos alcances de lo que se hace, pero pues también de así como que de fondo la misma existencia del Estado va a ser siempre problemática y va a estar enfrentada a la existencia de pueblos originarios porque en su origen pues es una fuerza colonial, ¿no? O sea, para los pueblos originarios pues nunca terminó la colonia en realidad, ¿no? Sino que ha seguido de varias formas. Entonces pues también, y esto lo digo, bueno, como una persona que ha trabajado para el Estado casi desde pues, el sector público, pues para no ponerlo en esos términos, casi desde hace más de 2 décadas. Entonces, son cosas que se van aprendiendo a lo largo pues de la marcha y que pues también implican uno de los muchos conflictos pues que existen para uno que es parte, que yo ni siquiera sé si soy parte de un pueblo o no, pero somos parte de un entorno, de un aparato que funciona como una fuerza colonial, ¿no? Para estas comunidades. Creo que solamente pues lo que nos toca hacer pues es estudiar, escuchar, aprender también de estas personas, de las comunidades y pues nada, tratar como de hacerlo mejor tal vez en el ámbito propio y también pues tratar de provocar diálogos que también impliquen el desmantelamiento de algunas de estas violencias históricas, ¿no? Que seguimos replicando, ¿no? Día a día, conscientes o inconscientemente. Es algo realmente apabullante. Y como todas instituciones, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros desde la universidad siempre decimos, o no siempre decimos, pero bueno, causa como entre los mismos estudiantes de pueblos originarios. Bueno, voy a la UNAM y parecería absurdo hablar de venir a intentar sacar un título en un espacio, en una institución completamente, pues, eurocéntrica, ¿no? Como tal y bueno, construida por el Estado. Pero creo que el aprendizaje con todos ellos. Recuerdo a Ramiro, un chico chatino, que hablaba de cómo se rompe justamente la educación, ¿no? Los primeros 6 años de vida dice que es completamente espiritual y entonces en casa te enseñan a leer el agua, las nubes, la milpa, todo este tipo de cosas y llegas a la escuela y entonces se rompe todo eso, ¿no? Entonces no sabes nada de la vida. Hay que estudiar ciencias naturales. Y bueno, este tipo de cosas, como también como comunidades entran en conflicto a través de este tipo de espacios, ¿no? Pero bueno, pues es que quedan reflexiones justamente de todo esto. Pero, ¿qué estrategias? Es que yo, ni modo, estamos en la investigación, entonces hablamos de estrategias todo el tiempo, pero ¿o qué metodologías digitales creen que podrían justamente apoyar esta revitalización de las lenguas? O sea, bueno, ustedes tienen una experiencia
en este espacio y qué metodologías creen que pudieran depender. Y no para estas lenguas de hablantes, por ejemplo la maya, que es una de las más grandes, pero estas que están en peligro de desaparecer, estas que están en peligro de que ya no haya hablantes, ¿no? Y post-pandemia creo que se hizo todavía mucho más intensa esta parte. Uh-huh. Miriam, tú primero, porque los hemos dejado a ellos siempre. Estoy pensando. Es que la pregunta es ¿qué metodología? Sí, ¿qué tipo de metodologías ustedes podrían recomendar en torno, y bueno, metodologías a lo mejor digitales, pues estamos en un entorno digital, podrían, pues no sé. Pues como primero pienso que quizá se puede debatir. Pienso en los soportes, ¿no? En el tipo de soportes que existen para la memoria. O sea, justo como que desde el Estado el olvido ha sido un arma colonial, entonces la memoria creo que es importante. Y pienso, por ejemplo, en los archivos que pueden existir, en soportes textuales que haya desde las lenguas y que se pueden digitalizar quizá. Pero todo eso, pues desde la soberanía de datos, ¿no? O sea, no solo digitalizar y chido, ya estuvo, sino... ¿Y quién se va a quedar esa información? Exacto, exacto. O sea, ¿cómo pueden acceder a esa información? ¿Cómo la pueden gestionar? ¿Cómo puede estar acercada a las lógicas de las comunidades, de algunas comunidades, pues, que trabajan como de manera asamblearia, ¿no? Pienso eso. Okay. Pero se puede debatir. ¿Yo? Pues creo que, bueno, entre otras cosas también, pues parte de lo que asumimos como trabajo aquí en el Centro de Cultura Digital también es, además de bueno, sobre todo, pues más bien la divulgación, ¿no? Acercar la información acerca de pues cuáles son, pues algunas de las cosas que estaba mencionando Miri desde el principio de la conversación, ¿no? Cuáles son los intereses económicos, las circunstancias materiales que están rodeando a cada una de las herramientas con las que se pueden trabajar. Creo que esa información siempre va a ser como vital. O sea, pienso, por ejemplo, ahorita, no sé, la verdad es que cómo se esté adoptando ChatGPT, por ejemplo, en varias de las comunidades de hablantes de lenguas originarias, pero, por ejemplo, pues, un taller acerca de, pues, quiénes son las personas que lo fundaron, cuáles son los intereses económicos que tienen, ¿no? Cómo funciona, cuáles son las reglas de operación, ¿no? Ahora pienso, por ejemplo, que todo esto que somos, o que hay más de 10 millones de personas, yo en realidad casi no uso ChatGPT, pero que hay millones de personas alimentando esa máquina que empezó como siendo una cosa como de promocionándose como si fuera de cultura abierta, ¿no? De código abierto, gratuita, todo esto. Y que, pues, yo siento que todo el plan estaba hecho para llegar a ese punto, porque ahora están como, pues, avisando que van a convertirse en una empresa de lucro, que van a cobrar todo esto. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hicieron fue, como no hay reglas o no hay leyes más bien que estén limitando a estas compañías, pues pueden en realidad hacer eso y no están violando como ninguna normatividad como ni local ni internacional, ¿no? Pueden dejar que millones de personas estén alimentándola y entrenándola para después instrumentalizar todos esos datos que ingresaron y pues por un lado, pues para enriquecerse, pero también pues no sabemos para desarrollar qué, ¿no? O sea, tal vez puedan utilizarlo incluso dentro de la industria armamentística, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, creo que ese tipo de cosas pues son esos diálogos que siempre tenemos que estar también como tratando de alimentar o de localizar y favorecerlos cuando ya están sucediendo, pues, ¿no? Sí, creo que el tema de seguir discutiendo y justo como disputando este espacio digital en el que la IA tiene un papel predominante cada vez más, es sumamente valioso. Y un poco abordando el tema de esta estrategia o metodología para, no sé, algunas comunidades ya con riesgo de desaparición muy alto de la lengua. Y traigo a cuenta que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se acercó, por ejemplo, a la comunidad ixcateca, ¿no? Que es de las más
está desapareciendo brutalmente. Hay menos de 10 u 8 hablantes fluidos. Entonces, me pregunto si el INALI no pudo, como desde el Laboratorio de Lenguas, entonces, ¿qué podríamos hacer, no? Y la respuesta es que no lo sé. La respuesta es que no se me ocurre ahora una estrategia en cuanto a tecnología digital que podríamos hacer. Algo que considero valioso y pues justo se canta así en la descripción del laboratorio es que nos importa seguir difundiendo la diversidad lingüística del país, la diversidad cultural, pero en términos concretos no sé qué se podría hacer con esas comunidades, ¿no? Desconozco a detalle las estrategias concretas que tuvo el INALI, pero justo me parece como un equipo experto a nivel nacional como para abordar esos temas y pues la desaparición sigue, ¿no? Tengo entendido que hay como destellos de juegos lúdicos para las infancias ixcatecas, pero pues es lo mismo, ¿no? Como se pueden crear muchas cosas, pero si su uso se queda como sin ser, pues sí, sin ser utilizado, pues no va a llegar a nada, ¿no? No tengo una respuesta para eso. Bueno, si pudiera hacer nomás un apunte un poco breve, nomás como para también meter aquí una cuña de optimismo rápidamente. Pues creo que también, o sea, creo que de lo poco que también a veces tenemos aquí a la mano en el Centro de Cultura Digital es un poco como la confianza que tenemos en la divulgación de la cultura abierta, ¿no? Del acceso a herramientas que sean, pues sí, open source y además gratuitas y que sean gestionadas por medios comunitarios. Creo que también por ese lado, digo, si se pudiera plantear como una, pues no sé si herramienta, estrategia, algo que pudiera como pues tal vez como favorecer pues también el desarrollo de la utilidad social de las herramientas y no el tecnosolucionismo que nos quieren vender las corporaciones internacionales, pues tal vez sería la divulgación de la cultura abierta, el acercarnos también a la importancia de esto, las formas en que se pueden desarrollar y las implicaciones que pueden tener, ¿no? Como para cada comunidad. Sí, justo yo no digo que no haya nada que hacer, solamente la verdad no lo tengo claro, no sé responder esa pregunta ahora y creo que justo, ¿no? La pérdida de una lengua es un síntoma de, pues sí, de una opresión sistémica e histórica, ¿no? Que una tecnología digital per se no la va a resolver, pero que justo, ¿no? Como decía Miri hace rato, es un medio, ¿no? Sí, que hay otro punto. Que la metodología, como lo mencionabas, pienso que dista de ser únicamente tecnológica, ¿no? O sea, la metodología más bien es de cómo se aborda en las comunidades la lengua y la tecnología, pues, como puede meterse por ahí, pero no creo que la metodología tenga que ser tecnológica, algo así. Sí, puede ser una estrategia digital y como hablábamos, ¿no? El fin no es la tecnología, sino es una herramienta digital, en este caso, para llegar al fin. Realmente estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un placer aquí tenerlos y bueno, a mí me gustaría que cada uno cerrara con un comentario, el que ustedes gusten, en torno a esta mesa que hemos tenido en esta charla. Pues un poco volviendo al tema de comunidad y tecnologías, creo que también es bueno recordar que aunque una comunidad así se enuncie, también tiene sistemas jerárquicos, ¿no? Y que justo no puede recaer solo en una persona la chamba, ¿no? En ese sentido, creo que pues justo comunidad somos también fuera de los pueblos originarios, ¿no? Y creo que pues eso, como asumir la responsabilidad que nos toca, ¿no? Para pues seguir informándonos acerca de estos temas. Gracias.
Sí, pues quizás ser enfática en la esperanza, porque luego resulta medio abrumador las estructuras sociales en las que estamos inmersos. Eso, seguir aprendiendo, acercarnos, escuchar. Desde acá es un frente, pero creo que hay, o sea, no estoy desvirtuando lo que hacemos acá, pero también hay como un montón de activismos que están luchando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Yasnaya Aguilar, en Tajeu. En Futuros Indígenas, con Milpa América Resiste, por ejemplo. Que pues están haciendo un montón de cosas. En Proyecto Paruts, que toma la comida ancestral, bueno, como el proyecto de comida ancestral, como una tecnología misma. En fin, hay un sinfín de proyectos que podemos conocer y que pues dan un buen de esperanza. Este es uno, pero es un ecosistema muy grande, ¿no? Lo que ustedes hacen también. Sí, claro. Ay, sí, ese día estuvo... Ay, bueno, yo no me quiero ir sin decir que ese día estuvo muy conmovedor. No, qué bueno, porque bueno, es que esto hay que abordarlo de muchos frentes. Uno solo me parece que no puede, como bien lo mencionabas, y creo que en esta escucha yo sí estoy convencida de que dentro de la academia, ¿no? Que bueno, pues así como ustedes, bueno, yo pertenezco aquí y es parte de esto, dentro de la academia, pues hay mucha gente, y siempre lo he dicho, de escritorio escribiendo de cosas que ni siquiera han vivido, pero cuando vas, y insisto, una niña de 8 años te puede hablar mejor de su lengua que lo que tú imaginabas en todos los libros, pues eso es vivir con ellos esta parte, ¿no? Y ensuciarte los zapatos, sembrar con ellos, muchas cosas. Así que, algo que nos quieras... No, pues como en un sentido muy general, yo creo que igual, pues gran parte de lo que también nos ha enseñado aquí el estar trabajando con la tecnología digital o como materia, pues, ¿no? Desde hace unos años, pues es como, pues tener siempre una dosis de sano escepticismo frente a los discursos, de las transnacionales, del sector digital, ¿no? Que muchas veces, ahorita están especialmente cooptando muchos de los diálogos públicos, o por lo menos de los diálogos que suceden a nivel mediático. Y yo creo que, pues siempre hay que tratar como pues de no sentirnos abrumados, pues, ¿no? Por lo que puedan decir, porque en realidad creo que tienen menos idea de lo que están haciendo todavía que nosotros. Entonces, pues creo que pues solamente como tratar como de formarnos como un camino propio, una especie de claridad y de pensamiento crítico, ¿no? Que siempre sea un poco independiente de estos intereses, ¿no? Y eso, pues yo creo que con eso ya tenemos gran parte del camino andado. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco mucho al equipo de aquí del Centro de Cultura Digital por habernos recibido. De veras, gracias. Y bueno, aquí estamos en sus instalaciones, poder compartir sus conocimientos y su experiencia, ¿no? Que no es cosa sencilla. Entonces, pues muchas gracias. Y bueno. Muchas gracias por visitarnos. Más bien. Gracias, Liliana, y a todo el equipo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros escuchas, que no se pierdan ningún programa de nuestras voces, ya estaremos hablando y al pendiente de todas nuestras redes sociales y nos encontramos como @nuestras voces para que sepan cuándo estaremos publicando este episodio. Estamos en todos los medios de audio como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y bueno, esto fue Nuestras Voces, nos escuchamos en el siguiente episodio. Nuestras Voces es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. En la edición y diseño, Daira Cano y Eduardo Castillo. En la producción, Liliana García. Gracias.